Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Unos más, otros menos. Y tengo esa seguridad porque nosotros, de una u otra manera, hemos nacido en un ambiente religioso, en un ambiente cristiano. Bien porque en el colegio alguien lo hizo, bien porque en la casa alguien lo hizo, bien porque perseverantemente u ocasionalmente nosotros participemos de la celebración de la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios. Uno por las redes sociales también mira cómo hay mucha gente que comparte textos de la Sagrada Escritura. Pero yo quisiera que cada uno mirara la relación que tiene con esa palabra y la forma como ha permitido que esa palabra de Dios cause impacto en la vida. Ustedes saben muy bien que hay momentos de la vida en los que se encuentra con libros que son transformadores. Hay libros que lo transforman a uno. Hay días en que uno da con uno de esos autores que uno dice, me encanta cómo escribe fulano de tal, me encanta su literatura. Y uno se vuelve muy afecto a ciertos escritores. ¿Ustedes alguna vez han pensado en el impacto que la palabra de Dios puede llegar a tener en la vida de una persona que se acerca con un espíritu no científico, sino con un espíritu de creyente o por lo menos de sediento, de trascendencia? El día que nosotros nos acerquemos a la Sagrada Escritura con ese corazón, le estaremos permitiendo a Dios que nos hable, que nos diga algo. Porque esta parábola del sembrador que yo les acabo de leer ahorita, esa parábola nosotros podríamos sacarle muchísimo provecho para entender cómo la palabra de Dios causa efecto en la persona. En algunos arraiga, en otros no arraiga, porque al final todo depende de lo que hay en el corazón. La disposición del corazón, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, las prioridades del corazón, son los que se convierten o en un obstáculo o en una oportunidad para que la palabra de Dios produzca efecto. Dime qué hay en tu corazón, dime cuáles son las cosas que te importan, dime cuáles son las cosas a las que le inviertes tu tiempo y yo te diré de qué manera la palabra de Dios calará en tu vida. Es interesante la forma como Jesús hace el planteamiento en la parábola. Imagínense ustedes ser nosotros campesinos y un día salir a sembrar, pero del modo como se siembra, no abriendo el hueco dentro de la tierra y plantando la semilla, porque la parábola habla de una semilla que no se siembra de esa forma, sino que es una semilla que se tira sobre el terreno, que esa es otra forma de sembrar. Está claro que cuando uno la semilla la tira sobre el terreno, la semilla no va a caer siempre en el terreno adecuado. Eso hay semilla ahí que se pierde. Y entonces Jesús dice, miren, imagínense ustedes un sembrador que un día salió a sembrar y que al sembrar parte de la semilla cayó al borde del camino, parte de la semilla cayó entre piedras y parte de la semilla cayó entre abrojos y parte de la semilla cayó en tierra buena. Son distintos terrenos y los terrenos siempre es el corazón. El terreno ni siquiera es en la cabeza, porque nosotros todos intelectualmente podemos tener comprensión de la palabra de Dios, pero es en el corazón donde la palabra surte efecto. Y si el corazón está bordeado, la semilla se va a perder. Si el corazón tiene piedras, la semilla se va a perder. Pero si la semilla entra profundo y arraiga, esa es la semilla que va a producir fruto abundante. El problema no está en lo que uno escucha, porque nosotros siempre escuchamos todos el mismo texto. Aquí no hay un texto selectivo, como que voy a leerles ahora
a ustedes un texto y a ustedes otro. La parábola que acabamos de escuchar es una parábola para todos, pero el efecto que causa en cada uno de los que está aquí es distinto. No en todos causa el mismo efecto. De tal manera que el problema no está en la palabra que se riega, no está en la semilla que se siembra. Está en lo que hay dentro de mí. Y eso es lo que uno tiene que revisar. Porque la escucha muchas veces de la palabra de Dios se malogra. Porque a veces se encuentra uno con textos de la Sagrada Escritura que son iluminantes, que son muy iluminadores, que son muy consoladores, que uno sale feliz de haberla escuchado, que uno sale contentísimo de la Eucaristía, pero su efecto es efímero. A las horas o a los pocos días, ya esa palabra no sigue causando efecto. ¿Qué pasó dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí? Jesús dice que esa es una palabra o una semilla que cae entre piedras, porque la semilla que cae entre piedras, cuando brota, por no tener raíz suficiente, no alcanza a arraigarse. Eso hace que finalmente la planta crezca sin arraigo, crezca sin profundidad, y cuando sale el sol, termina quemando la planta. Jesús, cuando explica esta parábola, dice que se parece a todas aquellas personas que, llenas de entusiasmo, reciben la palabra de Dios y dicen: wow, qué cosa tan extraordinaria, qué maravilla, esta palabra tan bella. Dice, pero las preocupaciones de la vida hacen que pronto esa palabra se olvide. Claro, es que nosotros en el corazón llevamos muchas cosas. Llevamos nuestras alegrías y nuestras tristezas, llevamos nuestras preocupaciones, nuestros triunfos y nuestros fracasos. Llevamos nuestras virtudes y llevamos nuestros pecados. El corazón humano es una mezcla de todo, de afectos y de desafectos, de amores y de desamores. Y justo allí, en esa realidad, es donde la palabra de Dios entra. Y cada uno es el que decide hasta dónde le va a permitir a la palabra de Dios enraizarse. Si no tiene arraigo, la palabra entusiasma, pero va a entusiasmar temporalmente y no va a producir ningún efecto. La disposición que cada uno trae cuando entra al templo y participa de la Eucaristía cuenta mucho. Eso cuenta mucho. Porque, permítame decírselo, si la razón que me hace venir a la iglesia es porque ese día van a orar por un difunto de mi familia y es un compromiso social y un compromiso religioso, está claro que la disposición no es idéntica al que quiere escuchar que Dios le habla. Lo único que uno le preocupa es que le mencionen el muerto. Y si no le mencionan el muerto, pues uno reclama: ¿por qué no me mencionaron el muerto? Yo vine aquí porque era un muerto de mi casa. Eso no es idéntico al que dice: yo vengo porque yo quiero que el Señor me instruya en su sabiduría, me instruya en su palabra. Como dice el Salmo: Señor, instrúyeme en tus sendas, para que yo pueda vivir según lo que tú quieres de mí. Ser instruidos por Dios. Es como que tanta disposición tengo para aprender, para dejarme interpelar, para ayudarme a crecer. Porque yo no sé cuántos de los que están aquí les gusta la literatura de autosuperación. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar cómo el Evangelio no nos mueve a nosotros a la autosuperación, sino a la santidad, a una plenitud de vida, que eso es mucho más que la autosuperación? Porque en la autosuperación lo único que se busca es cómo logro yo limar y superar mis limitaciones.
Y el Evangelio no pretende eso nada más. Porque el Evangelio no es un libro de autosuperación, ni Jesús es un guía de autosuperación. Jesús es un guía de santidad, la razón de ser de la vida sobre la tierra, para llegar a ser santos como el Padre es santo, para ser semejantes al Padre, que es lo que nos enseña a nosotros la palabra. Por eso uno siempre tiene que preguntarse y revisar y andar esculcando. Oye, en el corazón mío, ¿qué hay? Yo me pongo a pensar lo importante que es, voy a utilizar una expresión extraña, aprender a poner preservativo al cerebro. ¿Qué es poner preservativo al cerebro? Que hay gente que le quiere preñar a usted la cabeza con tonterías. Y usted no puede permitir que su cabeza conciba cualquier cosa simplemente porque se ve el otro como si fuera un semental. Aquí no se trata de concebir en la cabeza cualquier cosa. Se trata de saber hacer el discernimiento y la depuración, como dice el apóstol San Pablo, acoger siempre lo bueno, desechar lo malo, saber cuándo hay algo que aparentemente se ve bueno, pero termina dañándome el corazón. Tener la apertura del terreno de nuestro corazón para que Dios siembre la perfección, para que Dios siembre el deseo de la santidad. Cuidarme muchísimo de aquellos que vienen con maledicencia, con mala actitud, con deseos de envenenar. ¿Usted se ha dado cuenta cómo hay gente que su especialidad es estar envenenando el corazón, contando chismes, regando malos comentarios, con una mala actitud, dicen los españoles, con una mala leche? Y cada vez que hablan envenenan y envenenan y envenenan. Y lo contaminante que es eso, pero también lo permisivos que somos nosotros cuando dejamos que alguien quiera simplemente tirarnos estiércol en el corazón, basura en la cabeza. Hay gente que le gusta hacer eso. Hay gente que quiere hacer del corazón de los demás un muladar, un basurero, como el que muy posiblemente llevan dentro. Y uno tiene que aprender a hacer asepsia espiritual, descontaminación espiritual, porque si no vamos a terminar malogrados y vamos a impedir que la palabra de Dios cause efecto. El problema no está en la Biblia, el problema no está en la semilla. Hay gente que cree que la Biblia es la causante de sus males. La Biblia es semilla de excelente calidad. Excelente. El problema no está en lo que la Biblia dice. El problema está en lo que yo desde dentro estoy dispuesto a escuchar. Ahí es donde está el asunto. Por eso Jesús termina el Evangelio de hoy diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Como quien dice, esto no lo va a entender todo mundo, porque hay gente que sencillamente no quiere escuchar nada. Ya tienen su propio punto de vista, ya tienen su parecer, ya tienen su opinión, ya tienen su idea, y la defienden diciendo: de aquí no me saca nadie. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,